presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez, y resto de la Junta Directiva de ALUEX. Saludamos también a alguno de los conferenciantes que en los próximos días pronunciarán su conferencia dentro de este ciclo, como Julio Virseda, fiel a estas conferencias, y por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, Juan de Dios Izquierdo. Y a todos ustedes, cómo no, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la quinta ya de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de este ciclo de conferencias Esperanza, Cultura y Experiencia. Con la conferencia de hoy, ya se lo anunciábamos, la pasada semana inauguramos un miniciclo de conferencias que lleva por título La voz de la experiencia, en el que precisamente conoceremos dos experiencias vitales de dos ilustres personajes. Uno de ellos, como no podía ser de otro modo, es Juan de Dios Izquierdo, al que la gran mayoría conocen, pero aún así les vamos a dar una pequeña pincelada de su biografía. Desde que Juan de Dios Izquierdo iniciara su andadura profesional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1974 como profesor universitario, han transcurrido ya, si no me equivoco, más de 47 años en los que ha pasado por distintas categorías, encargado de curso, ayudante, titular adjunto y titular. Su incorporación como profesor universitario se produjo a través de la cátedra de Carlos Moya, impartiendo Sociología General en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde esa fecha acredita más de 8 quinquenios, ha dirigido 9 tesis doctorales, 2 trabajos de fin de máster, dirigido más de 30 trabajos de fin de grado, 38 trabajos de fin de máster y tesis doctorales evaluados como miembro del tribunal. Ha sido director y profesor de un máster, director y profesor de 3 títulos expertos universitarios, así como director y profesor de 3 títulos expertos profesionales. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía por la Universidad también Complutense, con la tesis Análisis crítico de la metodología científica de Max Weber, con la calificación Meritísimos cum laude por unanimidad. También es máster en Trabajo Social por la UNIR en 2011 y trabajo de fin de máster Matrícula de Honor. Doctor en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2013, calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Menudo currículum. Alguna cosita más les voy a contar, como que ha participado en 3 redes de investigación pedagógica, dirigiendo el proyecto de la Red de Investigación para la Innovación Docente TIC, Tutores PEC. Ha publicado ni más ni menos que 43 libros o más, en su gran mayoría como autor único. 23 capítulos de libro, 20 artículos indexados y otros 32 artículos en otras tantas revistas. También ha colaborado en medios de comunicación, en programas como el de Radio Nacional, Radio 3, sobre globalización, cooperación al desarrollo o estado del bienestar. Y ha tenido muchísimas intervenciones de carácter educativo y científico en televisión. Es premio de investigación de la Fundación Francisco Corel 2008, Premio Europeo al Transporte, concedido por Confederación Española de Transporte de Mercancías y por la revista Transporte Profesional. Bueno, además de todo este currículum académico, también Juan de Dios Izquierdo es conocido por su faceta más vinculada al mundo de la política. No en vano ha sido secretario general del Partido Socialista por Albacete, por la provincia de Albacete, senador también por esta provincia, diputado también y parlamentario europeo. Creo que su currículum ya dice bastante, poco más hay que añadir, tan solo escuchemos y disfrutemos de la conferencia de Juan de Dios Izquierdo, al que ya le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias especiales a Mari Carmen, a María José y a Paco Díaz, que me han atendido en toda la aproximación que supone una conferencia. Vengo de Extremadura, he hecho unos cuantos kilómetros, pero prácticamente sin salirme de mi ambiente.
porque realmente la proximidad entre Extremadura y Castilla-La Mancha es muy grande y, por tanto, se puede decir que no he salido de casa, ni cuando me marché, ni cuando he vuelto. Aunque sí, que he salido de casa cuando me fui de Albacete y vuelvo a casa ahora con muchísimo gusto. Bueno, estuve aquí, según me recordaba Paco Díaz, en 2017 y ha habido cambios importantes, para mí al menos. El primer cambio indudable es que se podría decir en relación con la asociación que ya soy uno de los vuestros. Ya sé muy bien de qué va esto y he aprendido que las cosas hay que dejarlas siempre en el mismo sitio si no quieres que te vuelvan loco, que cuando tengas una idea la tienes que materializar inmediatamente y no esperar a acordarte después, que cuando te tengas que poner una prenda un poco complicada, unos pantalones o algo similar, hay que apoyarse en una pared o en un mueble fijo, porque si no puede haber un problema de rodilla o un problema de cadera, que hay que levantar la visera y no emborracharse nunca en la primera taberna, que hay que disfrutar de los nietos y que en las pequeñas cosas a veces está, que nos lo han dicho muchas veces, pero hay que vivirlo, están las grandes satisfacciones. Y en ese camino me voy orientando y por ahora lo estoy llevando razonablemente bien. Es verdad que todos últimamente hemos o estamos atravesando un océano en un barco de vela. La pandemia ha supuesto meternos en mitad del oleaje, sin motor, esperando el análisis de los vientos, pero prácticamente sin capacidad para guiar por nosotros mismos nuestro proceso, nuestra orientación. Afortunadamente se nos ha acoplado a ese barquito de vela escaso para atravesar el océano todo el personal sanitario y asistencial. Se nos ha acoplado también y nos ha dado estabilidad el aporte científico con las vacunas y vamos mejorando la capacidad de supervivencia y la capacidad de estabilidad. Aunque creo que a vosotros no es necesario deciros que todavía estamos en mitad del oleaje, que no hay que bajar la guardia y que es difícil que cada uno de nosotros no tenga en su mente una persona, al menos una persona que se marchó en este oleaje. Yo recuerdo a José Antonio Escribano, un hombre bueno, como diría Machado, en el mejor sentido de la palabra bueno, y vosotros seguros que tenéis amigos, familiares y demás que nos han abandonado y que hemos sentido enormemente y seguimos sintiendo enormemente su ausencia. Pero vamos a ir aterrizando con un primer mensaje. La charla que yo quiero daros esta tarde no es una charla política, no es una charla científica. Tanto, como dicen los clásicos, tranquilidad y buenos alimentos, a ver si lo podemos pasar bien y nada más, que algunas veces necesitamos pasarlo bien. Llevamos mucho tiempo de sufrimiento, mucho tiempo de compresión y de vez en cuando
merece la pena intentar tener una charla relajada, sin más pretensiones. Porque, indudablemente, todos hemos tenido, cuando nos hemos acercado, temor a la jubilación. Yo le decía a mi mujer, ¿qué va a pasar conmigo cuando me jubile? Mi mujer se reía, ella llevaba ya 7 años jubilada, y me decía, no sé qué voy a hacer yo con el tiempo, me va a sobrar el tiempo. Ella me decía, oye, pues a mí no me sobra ni un minuto. Yo le decía, bueno, pero es que las mujeres son más pragmáticas, pero los hombres que tenemos tantas ventoleras, encima, el día que me pare, no sé a qué voy a dedicar yo mi tiempo, mi actividad, voy a echar en falta mi trabajo, hasta que me dijo, no te preocupes, que te voy a enseñar a cocinar. Y yo dije, oye, ¿para qué habré hablado? Pero bueno, hasta que en un momento determinado, en un viaje que hacía yo de Albacete a Madrid, que era profesor de la UNED, me vino una idea que fue aquilatándose como tarea cuando llegara ese momento. Y esa idea era centrarme en el estudio de un pueblecito de Extremadura, donde yo había nacido y del que había salido muy pronto, en la infancia prácticamente. Porque cuando tenía 10 años me empaquetaron y me mandaron al seminario de Plasencia, preciosa ciudad extremeña, que seguro que muchos conocéis. Y desde aquel momento ya perdí el contacto con el hogar familiar, en gran medida, etcétera, etcétera. Y me apetecía mucho volver, sin saber muy bien para qué, pero con la sensación de que yo allí tenía raíces, de que tenía que recuperar recuerdos, de que tenía que profundizar en una cosa tan humilde como un pueblo que en sus mejores momentos tuvo 3.000 habitantes y que en estos momentos, casi seguro que como muchos pueblos de los que vosotros provenís, está en 670 habitantes. Porque la emigración, las nuevas circunstancias, la España vaciada, influyó de tal manera en ella que, excepto los veranos, cuando acuden de Francia, del País Vasco, de Cataluña, de las ciudades en que sí, de nuevo, se llena todo el casco, se comen los visitantes, siempre son familiares, la matanza que han preparado los vecinos y se van felices a principios de septiembre, en ese momento sí, el pueblo bulle, pero durante el invierno es un pueblo tranquilo, relajado y curioso, tan lleno de significado, tan lleno de circunstancias, con una concentración simbólica y con una concentración de vida tan apabullante, que algunas veces uno se pregunta, pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que desprecian los municipios pequeños? ¿Cómo es posible que se trate como si esto fuera una lonja en función del número de habitantes y del número de votos posibles en cada municipio? ¿Cómo es posible que no se dé valor, profundidad, entidad a lo que han sido comunidades vivas, comunidades autónomas, autárcicas, es decir, que vivían para dentro y que vivían con sus propios productos y con sus propias posibilidades, y que en estos momentos haya decrecido de una manera impresionante el interés por nuestros pueblos, el interés por nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Yo me acerqué con esta intuición, pero sin realmente tener datos. Entonces llegué allí, estaba jubilado, por desgracia me quedé viudo, y estaba al pairo, como una nave en el océano sin remos, que se orienta
hacia donde le empuja el aire, el viento, las mareas, pero que no tiene criterio ni tiene prioridades y que le da lo mismo, como dice la frase popular, 3 que 33. Yo llegué allí y empecé a informarme. Y la verdad es que mi sorpresa fue creciendo. Esto que digo, lo digo por una razón. Porque en caso de que algunas de las cosas que yo ponga encima de la mesa merezcan la pena, Carmen debe saber que no se debe volver loca buscando conferenciantes, que aquí mismo en esta sala tiene muchos posibles conferenciantes en que su historia de vida merezca la pena tanto, no digo más, tanto como una información política, como una información científica, que bienvenidas sean, por supuesto, pero que debemos nutrir nuestra intrahistoria con ese bagaje, esa capacidad de aportación que han tenido nuestras comunidades. Claro, era inevitable, si yo quería acercarme con un poquito de orden, empezar desde atrás. No digo remontarme a la Edad Media, pero sí empecé a analizar la historia de Deleitosa desde la República. Bueno, en la República vosotros sabéis que hubo un ambiente muy especial. Se estrenaban libertades democráticas y se funcionaba, por así decirlo, sin termostato. Es decir, o se nos pasaba la calentura o se nos enfriaba demasiado el ambiente. Es decir, la historia de la República fue interesantísima, fue riquísima, pero esa falta de pericia y esa falta de experiencia también se notaba. Se dijeron muchas barbaridades. Se hacían propuestas políticas imposibles. Se levantaba la voz con demasiada frecuencia. Se estrenaba la libertad sin darse bien cuenta de que la libertad tiene unos límites que empiezan donde empiezan los derechos de los demás. Fue muy interesante la experiencia, fue muy interesante la aportación. Se liberó mucha gente en función de lo que eran sus sentimientos y sus posibilidades. Se expresaron los mejores deseos y se proyectaron actitudes y objetivos que realmente eran bastante inviables algunos. El peor problema de la República, que fue muy fecunda en cuanto a posibilidades políticas, fue su final. Es decir, en 1936 hubo un golpe de Estado, hoy día ya lo podemos llamar así, si alguno lo quiere llamar el glorioso alzamiento nacional, lo puede hacer, pero vamos, los historiadores hoy hablan claramente de que hubo un golpe de Estado militar contra la República, que era un sistema parlamentario. No olvidemos que en el 36 ganaron las izquierdas, en el 31 ganaron las izquierdas en las elecciones municipales, en el 33 ganaron las derechas, en el 36 con ese sistema democrático volvieron a ganar las izquierdas y en ese momento se produjo el golpe de Estado. Nada más lejos de mi intención que hablar de la República. Pero, ¿qué ocurrió en Deleitosa? Pues estoy asombrado porque, fijaos, que en esa época de tanto acaloramiento, que os podría contar infinidad de anécdotas riquísimas e interesantes, pero que no puedo, pero en esa época de tanto acaloramiento, en ese municipio no hubo ni un solo muerto. Es verdad que hubo altercados, es verdad que hubo bravatas, es verdad que hubo acusaciones, es verdad que hubo confrontación, pero muertos no hubo ni uno. Sin embargo,
en 1936, la provincia de Cáceres, que hasta entonces había sido una provincia muy retrasada en todo, fue una avanzada impresionante, porque el día 18 el general Queipo de Llano se levantaba en Sevilla contra la República y el día 19 los de Cáceres. Pero ¿y esto? ¿Cómo era posible que una provincia que siempre había seguido la marcha tranquila o como fuera, pero desde luego no protagonista, el mismo día 19, un día después, ya se levantaba contra la República y un destacamento del ejército en Cáceres hacía un bando en la plaza diciendo que declaraban la guerra a la República y se hacían con la capital? A las 12 de la mañana, en la ciudad de Plasencia, que era la segunda ciudad más importante, hacían lo mismo con un bando militar que helaba la sangre, porque entre otras cosas decía que aquel que se le pillara con un arma en la calle sería fusilado allí mismo, donde se le encontrara. Y por la tarde, en Trujillo, que era otra población importante de la provincia. Es decir, que el día 19 ya hay un cambio y en Cáceres se produce esa mutación. Bueno, a Deleitosa llegan el día 26. El día 26 llegan un retén de la Guardia Civil de Trujillo, acompañado de unos falangistas, y le dicen al alcalde republicano, que por cierto, pero que es lo de menos, era mi abuelo, Gervasio Izquierdo, le dicen, usted queda destituido por las fuerzas del movimiento. Y mi abuelo, que era un individuo con bastante cabeza, les dijo, bueno, si ustedes lo dicen, ¿qué le vamos a hacer? No hubo ninguna confrontación. No se distribuyeron armas a quien las pedía. No hubo alboroto de ningún tipo. Pero, curiosamente, en ese momento en que ya el pueblo estaba pacificado, no hubo confrontación militar, empezaron a haber una serie de muertes, de venganzas de retaguardia, que oscurecieron lo que era la evolución típica de este municipio. No solamente fueron estos hechos luctuosos los más graves, lógicamente, de algunos asesinatos, sino que el día 8 de agosto, fijaos lo que os estoy diciendo, el 26 hay cambio de alcalde, el 8 de agosto los falangistas, que eran la nueva fuerza en el municipio, no había cuartel de la Guardia Civil, recogieron a 25 chicas jóvenes, casi todas, y las pelaron al cero. Un hecho impresionante. Recordad que en aquella época las mujeres tenían a gala tener una melena que les cubría la espalda. Unas trenzas impresionantes, de las que estaban orgullosas. Bueno, pues aquellas 24 o 25 mujeres que entraron, que las llevaron a un sitio en la misma plaza del pueblo, fueron peladas al cero e incluso les hicieron pasear con unos carteles, una vez que estaban peladas al cero, y sin protegerse con un velo ni con ninguna otra. He logrado descubrir un cartel, porque las pusieron un cartel que llevaba una de las peladas, y decía, por lenguaratona me veo pelona. Cuenta el nivel de brutalidad que suponía cuando allí no había frente, allí no había guerra, era todo ya una situación de retaguardia pacificada y tranquilizada. Yo he podido hablar y seguido la historia de estas mujeres. Tengo una a una los nombres y apellidos de todas. Bueno, he de deciros que me pesa
el saber que hay una mujer que se escapa a este control científico que yo pretendo introducir. Es que sé que hubo una familia que cuando fueron a por una chica de 20 años para pelarla, los padres les dijeron a los que iban a por ella: si no os la lleváis, os regalamos un choto. Lógicamente, para comérselo en un guisado. Y entonces aquel choto produjo el milagro de que a esta chica no la pelaran. Pero no ocurrió así con otras. Incluso cuando fueron a llamar a alguna, la madre dijo: no, mi hija no se va de aquí. No, se tiene que venir porque si no las consecuencias son peores. Pero si usted quiere venir, véngase y verá que no pasa nada. Entonces la madre la acompañó. Y pelaron a la madre y a la hija. Etcétera, etcétera. Es decir, el tema de las mujeres que fueron peladas en la guerra civil es un tema oculto. No hay un papel. Prácticamente no hay una fotografía. Solamente en España hay una fotografía, alguna fotografía de Andalucía. Quedó todo en el silencio y en la impunidad más total. Pero claro, es un hecho también que no he tenido más remedio que acercarme a él. Descubrí también que en este pueblo de Extremadura se produjo lo que se llamaba el contrabando de café. Es decir, que tengo una relación exhaustiva de todas las familias que hicieron contrabando de café, de los contrabandistas. Estos contrabandistas no hay que confundirlo con el extraperlo. El extraperlo se caracterizaba porque desde los despachos se jugaba con los precios que estaban contingentados y se hacían negocios. No, estos contrabandistas normalmente eran personas sencillas del pueblo que cuando no tenían otros recursos económicos hacían un viaje, traían el caballo cargado de café, lo vendían y recuperaban. O cuando tenían que comprar simiente para sembrar para el año que viene, hacían 1 o 2 viajes y volvían. Es otro capítulo de una riqueza impresionante, con la suerte de que están vivos media docena todavía, con 90 años y 90 y algunos, de estos contrabandistas con los que yo he podido hablar, acercándome a ellos desde la incomprensión suya por mis preguntas. Porque cuando yo le pregunto: ¿cuándo ibais cuándo decidíais ir a por más café? Pues me decían, pues cuando iba a ser, cuando lo necesitábamos, como dicen en Castúo, cuando había necesidad. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y con qué caballos ibais? Ellos me dicen, porque a mí me conocen desde pequeño, dicen: Joel, en Castúo, Joel, Juan de, paice que has perdido un tornillo. Pues con los nuestros, hasta que poquito a poco les voy sacando que los caballos de los contrabandistas de café no eran unos caballos cualquiera. No eran los caballos que utilizaban para las tareas del campo, para la siembra, para la recogida de la cosecha y demás. Eran unos caballos impresionantes, a los que alimentaban y los tenían gordos y relucientes, con una fuerza arrolladora, porque estos caballos tenían que hacer de cuando en cuando una monstruosidad. Es hacer unos viajes a uña de caballo, nunca mejor dicho, pensando siempre en los tricornios, porque les podría salir la Guardia Civil. De hecho, la Guardia Civil salió y dicen las malas lenguas que mataron a un contrabandista, puntos suspensivos. Vamos a explicar qué, ni cómo, ni cuándo. Pero a este amigo que me trataba así, con la confianza, le digo: ¿pero dónde ibais? Íbamos a Montehermoso, que está en la frontera de Portugal.
a por el café. De tal manera que los de Montehermoso pasaban el café de Portugal a Montehermoso, que eran vecinos, en el campo hacían zulos, porque el café olía en las casas y se complicaban si había un registro de la Guardia Civil, los metían en unos zulos en el campo y cuando iban a Montehermoso a comprar café, los de Deleitosa no tenían que atravesar la frontera de Portugal, que hubiera sido para ellos muy complicado, sino que los propios vecinos de Montehermoso se lo daban. Y me dice uno de los contertulios míos que hizo el camino, dice, no, nosotros en Montehermoso, a eso de las 6 de la tarde, en invierno, cogíamos el café, lógicamente del pueblo con el que se lo vendía, le pagaban primero, cargaban después, se montaban el caballo y salían de vuelta, y en una noche, a la madrugada siguiente, estábamos aquí. Y yo le decía, también echado para adelante, como me había dicho que a mí me faltaba un tornillo, yo le decía, oye, Constancio, no me cuentes milongas, que ese pueblo está a 122 kilómetros. ¿Cómo me vas a decir a mí que en una noche hacíais 122 kilómetros? Me lo explicaba. Me lo explicaba porque iban con trochas de montaña, de dehesas, etcétera, en una línea absolutamente recta y en una línea, lógicamente, que no era camino principal, y reducían los 122 kilómetros a 70 kilómetros. De tal manera que aquellos caballos impresionantes, que tenían más peligro si se encontraban con una yegua que si se encontraban con unos tricornios, hacían de una tirada en la noche, desde 6:30 de la tarde a 6:30 de la mañana, todo el camino prácticamente sin parar, y perdían, según me decían, 10 o 12 kilos solamente en ese viaje. Lógicamente, tenían que vadear 3 ríos, el Alagón, el Tietar y el Tajo. El Tajo no es ninguna broma, para vadearle necesitaban una barcaza enorme en la que montaban al caballo cargado y ellos prácticamente encima del caballo cuando el barquero ponía una señal de que no estaba la Guardia Civil. En una ramita ponían un trozo de tela y cuando ellos se acercaban, si veían la tela, es que no estaba la Guardia Civil y por tanto entraban allí, atravesaban el río y seguían por aquellas montañas, porque Extremadura, comentaba antes con un amigo, no es todo dehesa y llano. Hay montañas muy importantes. Y concretamente en este caso estamos hablando de las estribaciones últimas de las Villuercas. Es decir, que había contrabando de café. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque en aquellos momentos el café era la droga de los pobres. En esos momentos en que había una depresión muy grande, el futuro no estaba claro. La tierra no producía mucho. Los hijos miraban a los padres y no entendían qué futuro tenían. Cuando todo se venía abajo, se tomaban 2 tacitas de café y bueno, aquello era resurgir, era reponerse, recuperarse y todo el mundo tomaba café en el pueblo. No solamente allí, sino en los pueblos de alrededor. Incluso las mujeres de los guardias civiles iban religiosamente a comprar café a los sitios donde los tenían escondidos porque sabían que Dominica vende café. Entonces se presentaba la civilera y le decía, Dominica, dame un paquete de café. Le daba el paquete de café, se lo cobraba y se volvía al cuartel con total tranquilidad. Este proceso tenía detrás muchas cosas, y es que los guardias civiles sabían mucho más de aquello con lo que actuaban. Cuando iban a distribuir el café a los pueblos vecinos, llevaban el caballo cargado, se pasaban primero por el cuartel, dejaban allí media docena de paquetes de café y ya podían vender el café tranquilamente, sin sobresaltos, de si aparece un tricornio o no, etcétera, etcétera.
Y cuando ocurrió la muerte de este contrabandista, el cabo de la Guardia Civil los convocó a todos. Sabía perfectamente quiénes eran. Todos a la misma hora en el cuartel. Y les dijo, esto se ha acabado, porque yo no me voy a jugar el traje. Y como no se quería jugar el traje por sí, no le dejaban ascender, en aquel momento el contrabando de café terminó. En este conjunto de detalles y demás, no he tenido más remedio que acercarme también a lo que son los motes del pueblo. En estos momentos tengo entre 850 y 900 motes en el pueblo. Porque en los pueblos antes el mote era fundamental. Fundamental. El que no tenía un mote era un don nadie. Es decir, se necesitaba para identificarse el mote, entre otras cosas, porque se casaban todos, familias unas con otras, reiteradas veces, y los apellidos terminaban no identificando y personalizando bien. Bueno, sería un capítulo enorme de la riqueza de esos motes y de la cantidad de factores interesantes que aparecen ahí. Claro, a mí los motes no me interesan en sí mismos. Es decir, me interesan solamente en el sentido de que, es para no molestaros, me interesan en el sentido de que tienen detrás un trasfondo antropológico. Cuando no se sabe el trasfondo antropológico de un mote, pues termina en una gracieta. Pero cuando sabes el trasfondo de origen, de por qué se denomina así, claro, adquiere una situación totalmente distinta. Es decir, allí, por ejemplo, uno que le llaman el randa. Randa, no sé si sabéis lo que significa, no es una palabra muy común, pero randa quiere decir pillo, sinvergüenza. En esta dirección, una familia conocidísima, hacía dulces para las fiestas de Semana Santa y veía que los dulces bajaban en una velocidad que era totalmente diferente a como ella creía que debían bajar, y que en vez de tener dulces para una semana, la Semana Santa, iba a tener dulces para 3 días. Hizo una vigilancia, no logró obtener nada, inculpó a uno de los hijos, le dio algún tarantantán, porque él era muy escueto y lo único que decía es yo no he sido. Pero claro, en esta vida, además de decir yo no he sido, hay que mover un poquitín más el lenguaje, porque si no, puede que no te crean. Hasta que descubrió que un día el más pequeño le dijo a la madre, pues yo creo que eso es fulanito, era su hermano, a este al que le había dado algún tarantantán. Entonces, la madre estableció una vigilancia ya mucho más científica, contó cuántas perrunillas, cuántas magdalenas, cuántos pirulines, como se dicen allí, huesitos, me parece que se dicen por aquí, de esos 5 o 6 dulces que se hacen, y resulta que encontró que el que realmente recogía los dulces era el pequeño, el que había acusado a su hermano. Bueno, con la mala conciencia de que había castigado al otro, la madre le puso a escuadra, pero tuvo una ocurrencia complementaria, y es que salió, debía ser verano, a la calle y explicó a todas las vecinas lo que había hecho su hijo y le llamó varias veces Randa. Ni que decir tiene que el mote Randa es indeleble en el pueblo, los Randa, por esta persona. Hay otros que se llaman Satanás. Y uno de los Satanás, en 1939, se constituyó en presidente de Falange. De tal manera que un día llega un coche a Deleitosa, de Cáceres, con una persona con traje de Falange y de jefazo, se arremolinan alrededor del coche los que estaban por allí, y este hombre, con un tono de superioridad, pregunta, vamos a ver,
¿quién manda en este pueblo? Entonces le responde uno con mucha tranquilidad y con mucho sentido común. Dice, aquí mandan el Randa y Satanás. Con lo cual se quedó realmente estupefacto. Este Satanás, por cierto, se casó con una mujer que era la monja, con lo cual el matrimonio era la monja y Satanás, que también da bastante juego si quisiéramos sacarlo. Hay muchísimos motes que tienen una gracia enorme, sobre todo si se les busca el origen antropológico, ¿no? Por ejemplo, hay esto que ahora se llama transgénero, no es nuevo. Por ejemplo, un mote es Zagala, pero Zagala es tío Zagala. Señorita, pero el señorita es tío señorita. Vicente señorita. Y Gatapreñá. Gatapreñá es un señor que le llaman Gatapreñá. Bueno, así podía establecer, porque he hecho una serie de apartados de distribución de los motes que no me puedo... incluso hay algunos que aparentemente agresivos, pero que están perfectamente aceptados. Por ejemplo, hay uno que es mala hostia. Dice, los mala hostia. Y la familia dicen, no, yo soy de los mala hostia. Ah, bueno, pues muy bien, encantado. Pero es más, el alcalde que hay ahora es un mala hostia. Pues oye, el mote parece que no le ha impedido llegar a la alcaldía. Claro, con ese mote uno diría, este de mala hostia debe ser terrorista, anarquista, comunista, como mínimo socialista. Pues no, señor, es del PP. Es un mala hostia del PP. Bueno, es decir, es otra cantera impresionante la que tenemos ahí. Pero, como se me acaba el tiempo, quiero comentaros que, independientemente de tantos y tantos factores que podía desgranar aquí, hubo algo impactante. Y es que en 1950, concretamente el 8 de junio, día del Corpus, se presenta en Deleitosa un coche de esos antiguos. Era lo que se llamaba un Studebaker, que era para más o menos como los coches estos de Elliot Ness de las películas. Entra, después de atravesar 11 kilómetros de carretera de piedra, entra en el pueblo, que no habían visto coches prácticamente en su vida, se introduce y llega a la plazuela, que es la plaza principal del pueblo, y se monta, como era el día del Corpus, todo el mundo estaba en la calle, no había trabajos, etcétera, a pesar de que era tiempo de recolección, pero en tiempos de guardar, de domingos y fiestas de guardar, estaba prohibido trabajar y se lo tomaba en serio la Guardia Civil, o sea que había que parar. Entonces estaba todo el pueblo en la calle, la chiquillería, no os podéis imaginar, rodean al coche que llega y resulta que en ese coche viene un fotógrafo de la revista Life, que es la revista más importante de la época, la revista que había alimentado a las tropas fundamentalmente americanas e inglesas, pero en general a todas las tropas de los aliados durante la guerra, estoy hablando de la guerra europea, del 39 al 45, y que vendía, dicen que concretamente de la que os voy a hablar, vendió 20 millones de ejemplares. Bueno, pues llega un coche con 3 personas. 2 yanquis que no saben hablar español y una chica de 20 años que es la intérprete, que habla perfectamente el español, que se la traen de París porque era hija de un exiliado de la República. El impacto es impresionante, que llega el coche, ya el coche en sí era una gran noticia, pero cuando salen del coche y uno de ellos lleva 2 cámaras de fotografía colgadas del cuello y el otro iba con un trípode y demás, y la chica hablando con la gente con un gran desparpajo y demás, se produce un impacto en la población extraordinario. Claro, la gente ve que los otros 2 no saben hablar español.
que la chica habla inglés con ellos perfectamente y que les va transmitiendo las órdenes o las recomendaciones según van hablando. Este hombre venía con un mandato de la revista Life desde Nueva York. Imaginaos, un fotógrafo, un ayudante de cámara y un traductor recogido en París, más un coche de la agencia recogido en París hacia España, con un visado de la embajada en París de española, teóricamente porque venían a analizar los precios agrícolas. Pero fijaos qué precios agrícolas más interesantes, que se les analizaba con dos cámaras, una Leica y otra colgados del. Bueno, venían lógicamente con una intención fundamental. Y es que América, o sea, Estados Unidos, no llegara a ningún acuerdo con España, puesto que Franco era, por así decir, el único superviviente de la guerra mundial que había apostado por Hitler y por Mussolini. Y entonces, a los 11 años ya de terminada la guerra, Franco no se había retirado al cuartel, Franco no había permitido unas elecciones democráticas y no había habido un derrocamiento, un levantamiento popular. Entonces ellos venían con el fin de sacar cuál era la realidad de España, para, a través de la revista Life, emitir un mensaje en Estados Unidos diciendo al régimen de Franco lo que hay que hacer es aislarlo, no darle facilidades y créditos y negociar con él, como luego ocurrió, las bases americanas en España. Entonces él viene con esa idea. Tiene 33 años. Pero a pesar de que hoy 33 años nos parecen pocos, entonces no eran tan pocos. Pero era un fotógrafo súper especializado. Empezó a hacer fotografías a los 14 años. Le enseñó su madre a hacer fotografías. Se metía con su madre en el cuarto oscuro y desde los 14 años él ya publicaba en las revistas de su instituto, en las revistas de su ciudad, e inmediatamente pasó a Nueva York, donde empezó a trabajar para las principales agencias. No solamente eso, sino que en la guerra europea él se empotró con las tropas americanas en Japón, cuando Estados Unidos se enfrentó a Japón, y estuvo de periodista de guerra con ellos, hasta tal punto de que un bazooka le partió parte de la mandíbula, se la destrozó, no del todo, porque se la pudieron recomponer, pero tuvo que hospitalizarse, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando llega, a pesar de que es joven, tiene ya una experiencia enorme y además se caracteriza porque es un fotógrafo incomparable. Fijaos lo que supone que desde Nueva York llegue a Europa, venga a España, posiblemente el mejor fotógrafo mundial de la época. Además, como es un genio, y todos los genios tienen su trastienda, es muy difícil de aguantarle. Muy difícil de aguantarle. Es exigente al 100%. Quiere muy bien, quiere hacer las cosas con una perfección extraordinaria. Las fotografías, frente al carácter hispano de la improvisación, él impone el pragmatismo positivista de los americanos. Tiene que salir perfecta la fotografía, tiene que repetirse cuantas veces sea necesaria, tiene que buscarse el lado y la perfección total, y si no, la foto no le vale. Daos cuenta lo que supone eso en un pueblecito como Extremadura. He de deciros que este hombre no sabía, yo creo que España sabía difícilmente dónde estaba en el mapa. Quizás sí lo sabía porque estaba casado con una mexicana. Y por eso, con una cara inmensa, le dijo a la revista que él debería ser
el que viniera a España porque hablaba español, porque su mujer era mexicana. No hablaba ni una palabra castellano, pero lo expuso y tuvo éxito. Entonces, cuando llega a París y allí cogen el coche y contratan a esta traductora de 20 años, que se llamaba Bernardina, entran por Irún, ¿buscando qué? Buscando la España que él está buscando, que es una España de miseria, es una España de pobreza, es una España que pueda presentar a los americanos como que esta es la tarea de Franco. Es decir, una España miserable, anclada en la Edad Media y sin posibilidades de desarrollo, y que por tanto lo que hay que hacer es que a Franco hay que echarle del gobierno, que venga una democracia como en el resto de Europa, etc. Pues entra por Irún y cuando intenta hacer fotos no hace ni una foto, porque resulta que los niños vascos van con sus zapatitos y sus calcetines, y los vascos ya en aquellos momentos, en el 50, van todos que pueden parecer ciudadanos de Massachusetts, y por tanto sigue buscando la España y va por toda la cornisa cantábrica hasta Barcelona. No hace 3 fotos. En Barcelona hace unas fotos para disimular a 2 señoras que están vendiendo pan en la calle. Baja hasta Valencia, ni una foto, prácticamente. De Valencia sube a Madrid y no encuentra su objetivo. Pero en Madrid alquila un hotel con un cuarto oscuro para revelar las fotografías y desde allí ya, sin abandonar el hotel, hacen un viaje a Andalucía. Fijaos lo que es Andalucía, qué preciosidad para hacer fotos. No hace 4 fotos. Visita Granada, visita Málaga, visita Sevilla. A la vuelta se meten por Mérida, Ciudad Real, Toledo. Teóricamente, para cualquier fotógrafo sería una maravilla, ¿no? Pero él no busca eso. Él lo que está buscando es otra cosa. Se le va pasando el tiempo, porque él es un freelance y tiene que... lógicamente, la revista le va a pagar los gastos si se los demuestra, pero tiene un límite para sus gastos. Están de hotel todos los días, están moviéndose con comidas en el exterior, es decir, que es un reportaje caro. Cuando vuelve de Extremadura, dice, yo no encuentro lo que estoy buscando. Porque es una persona de ideas. Es una persona que tiene muy claro lo que está buscando. Pero hacen una reflexión. Hay que volver a Andalucía, porque lo más próximo a lo que estamos buscando es Andalucía. Vuelta a Andalucía. Pero ahora, en vez de ir por la carretera de Andalucía, es decir, Madrid, Córdoba, Sevilla, vamos a ir por lo que se llama la Vía de la Plata, que es Madrid, Talavera de la Reina, Trujillo, etcétera, etcétera, Badajoz, Mérida, y cuando están atravesando el puerto de Mirabete, aparece un cartel que dice Deleitosa. Y la chica de traductora, Nina, Bernardina, le traduce el cartel. Y dice, mira, delightful, es decir, lleno de felicidad, deleitosa, lleno de felicidad. Y parece que él dice, oye, vamos a ver un pueblo lleno de felicidad, que me interesa. Y esta es la causa por la que giran y se meten por una carretera de Almendrilla, 11 kilómetros, y aparecen en un municipio como es Deleitosa, que es el típico municipio de los años 50 de un pueblo pequeño, apartado de las grandes vías de comunicación. Bueno, ¿qué es llegar allí? Y se produce un enamoramiento. El que es recibido, es el día del Corpus, que es recibido por toda la población, que los niños se ríen ante los niños, hace como que les hace fotos y los niños allí haciendo jerigonzas.
el resto de la población, muy servicial, se le acercan, pero ustedes a qué vienen, qué quieren, etcétera, etcétera. Le presentan gente, porque en el momento que Nina dice que ella viene de Francia, le dicen, oye, aquí en el pueblo hay gente que ha estado en Francia, y le empiezan a partir de ahí a dar contactos con personas que han venido de Francia. Bueno, el resultado de este contacto es que en menos de un mes hace 1.500 fotos del municipio. 1.500 fotos que suponen que es el pueblo más fotografiado del siglo XX y más por un fotógrafo de primer nivel del mundo. Se hace el reportaje que dice, que se titula Un pueblo español, entre la religión y la Edad Media. Este sería el título que aparece en Life cuando se publica. Pero esa historia está llena es un engranaje impresionante, está lleno de vericuetos y de fotografías de primerísimo nivel y sobre todo que son iconos internacionales para todos los entendidos en fotografía de la época. De tal manera que este reportaje de Deleitosa está considerado el mejor reportaje fotográfico mundial del siglo XX. Mundial. Y eso no lo dicen en España, porque en España él era un maldito, dado que cuando aparecen en Life las fotografías de este tipo terribles, automáticamente se genera lo que se denomina la leyenda negra franquista. Es decir, que internacionalmente, daos cuenta, que Life vende 20 millones de ejemplares y que es canalizado a través del resto de las revistas de época y demás, y que la imagen del régimen se tambalea profundísimamente, ¿no? Bueno, pues la historia de este hombre allí os puedo garantizar que es apabullante. Por de pronto, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Esta es una foto. Se llama la primera comunión. Fijaos que tenemos una niña perfectamente trajeada para la comunión, con sus hermanitos descalzos e incluso desnudos, y su madre cerrando el portón de la casa porque van a ir a tomar la primera comunión. Es decir, objetivo de la imagen. Es decir, ¿qué sociedad donde no se escatima en el viaje, en el traje de la primera comunión, mientras el resto de los niños están en una pobreza extrema? ¿En qué medida la religión pesa sobre la situación social de la época? Claro, los que estamos allí sabemos que el día 8 de junio no había primera comunión, que las comuniones eran en mayo. Entonces sabemos perfectamente que es un montaje esta fotografía y que pagaría a la familia, esto de pagaría, allí nadie lo dice, pero yo lo sostengo, para que engalanara a la niña, la acompañara, etc. Pero con muchos ingredientes burdos que Smith no capta bien. Y es que la madre acompaña a la niña a la iglesia con un mandil y descalza. Eso no lo hace absolutamente en ningún pueblo, ninguna madre. La madre también va arreglada y lleva sus zapatos, sus calcetines y lleva las mejores galas, ¿no? Pero los americanos de esto no entienden. Y, por tanto, ahí tenemos una. Esta es la misma en una calle en que van paseando teóricamente hacia la iglesia para la primera comunión. Esta chica se llama Lorenza, es la misma de la primera comunión, porque le hace una serie de fotografías que, lógicamente, Paco ha hecho una maravilla con el material que yo le he enviado desde mi iPhone, desde mi teléfono móvil, pero claro, estas fotografías directas son impresionantes. Pues esta es Lorenza, que tengo la sensación de que todavía vive, aunque no lo he podido comprobar, pero creo que sí que vive. Esta es
una foto de un niño de 5 años recogiendo lo que se denomina en Extremadura cagajones, es decir, excrementos de caballo o de burro y demás, porque se utilizaban para el abono de los campos. Y el niño está descalzo con el fin de dar una imagen de que hay también una utilización absolutamente abusiva de los niños. Esta es la entrada al pueblo. Daos cuenta que son todas casas de adobe y piedra, prácticamente de pared de piedra seca, y al fondo está la iglesia, que es una iglesia inmensa, que también emite una imagen medieval de la iglesia enorme y las casitas pequeñas a su alrededor, absolutamente estancadas, contrastando con la fuerza de la iglesia. Es graciosa esta escena porque indica hasta qué punto él hace montaje. Les dice a estos señores que quiere hacerles una foto discutiendo. Entonces se ponen a discutir, veis que están discutiendo, eran buenos actores, pero la siguiente están todos riéndose porque les ha salido muy bien la primera fotografía y tiene mucho que ver con en qué medida un fotógrafo que pretende presentar una realidad debe ser fiel a la realidad objetiva y no debe él hacer montajes, pero este es un debate muy profundo sobre qué es la verdad. Aquí tenemos a Bernardina, no la que venía con el sino otra chica que también se llamaba Bernardina, llevando la tabla de panes, que los que tenéis algunos años posiblemente lo hayáis conocido en vuestros pueblos. Los panes que se llevaban al horno, ¿entiendes?, después de ponerles en casa todos los ingredientes suficientes para que pudieran entrar directamente. Y aquí Bernardina dando una patada en la puerta del horno para poder entrar y dejar los panes. Esta, miro porque el ordenador sale muy complicado, pero ahí veo que sale un poquito mejor. Esta es otra foto icónica mundial, que es lo que se llama la hilandera, como dicen los ingleses, de Spinner. Es una foto que él capta, no sabemos si comprometido o no, o que pasaba por allí y vio que estaban tejiendo, porque esto se hacía realmente, lo está haciendo en la calle. Es que el lino lo convierten en hilo porque ese hilo y ese lino es fundamental para después hacer lo que son las mantas que se denominan en Extremadura las mantas traperas, que habréis visto si habéis ido por Extremadura, son unas mantas que hoy nos parecen preciosas, en aquellos momentos parecía lo más normal del mundo. Aquí también es otra escena de cómo están. Esta foto es otra foto fundamental, porque él quiere dar la imagen de que la Guardia Civil es una autoridad despótica y una autoridad que mantiene a rajatabla la sumisión a la dictadura y somete, no sé cómo lo logró, pero somete a una serie de fotos a los guardias civiles y lleva a cabo un artilugio que le sirve muy bien, y es ponerles de cara al sol, con esa pared detrás, pero de tal manera que el sol de verano, estamos hablando del sol de verano, les obliga a cerrar un poco los ojos y darles una actitud, por así decir, más endurecida de los rostros, ¿no? Pero es otro factor fundamental. Esta es otra fotografía clásica. Es el cura con el bastón, con el puro o el cigarro de caldo de gallina, que se decía en aquella época, y la manta trapera y la calle sin asfaltar, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia, la Guardia Civil y el ayuntamiento, que no lo he sacado porque no tiene más mérito. Este es el médico del pueblo. Él previamente a ir había realizado lo que se llamaba el buen doctor, que es que estuvo conviviendo con un doctor, le acompañó en todas sus actuaciones, desde un parto hasta
la atención y la cosida de una herida a unos chiquillos y demás, y tiene un reportaje fotográfico muy interesante que se titula El buen doctor. Al llegar a Deleitosa, conoce a este hombre, que se llama don José Pinto, con el que tiene conversaciones y que le explica cuál es la auténtica realidad del pueblo. Que no hay vacunaciones, que no hay vacunas, que no hay ayudas, que no hay condiciones sanitarias, no hay agua corriente, no hay luz prácticamente. Es decir, le da una información relativamente sociológica profunda. Esta es posiblemente la imagen más importante, la foto más importante. Es lo que se llama el velatorio. Este hombre, se llama Juan Trujillo, Juan Larra Trujillo, muere, muere de gangrena y precisamente como tenía gangrena y estábamos en verano, el hijo de él le pide que le acompañe a Trujillo para sacar un certificado que le permitan enterrar a su padre inmediatamente sin esperar el tiempo obligatorio precisamente por la putrefacción en la que está el cadáver. Entonces le pregunta a él, porque es el único coche que hay en el pueblo, si le puede llevar a Trujillo para sacar ese certificado. Y Smith se monta con él en el coche, le lleva a Trujillo, le trae y le dice cuando vuelve, ¿qué le debo yo a usted? A través de Nina. Y Smith le dice, absolutamente nada, lo he hecho con mucho gusto, pero sí le quisiera pedir un favor, dígame. Y el hijo, que le vamos a ver ahora, le dice, es un honor que usted saque el velatorio de mi padre. Se introduce, da un golpe para ver que le funciona el flash, se sube a una pequeña escalera que había comprado en Madrid, como veis la foto está un poquito en picado, y saca una foto que es posiblemente la foto más famosa de todo su reportaje y que aquí no podemos observar suficientemente la situación. Es una foto que tiene inconscientemente un mensaje. Es decir, él está muerto. En la guerra civil ha perdido 3 hijos. A uno que lo mataron en el pueblo, a otro que lo fusilaron después de un consejo de guerra absolutamente obsceno, y a otro que murió en Valencia en los últimos días de la guerra. Tiene 3 hijos muertos a la espalda. La que está a la izquierda es su mujer. Y aunque Nina les ha dicho, por favor no mirar a la cámara, que es una clave de la foto moderna en aquellos momentos, no mirar a la cámara, si os dais cuenta, Tomasa sí está mirando a la cámara. Está mirando diciendo, bueno, ¿cuándo se van estos de aquí? Porque bastante dolor tenemos y está dando una imagen mirando de una manera rateriza, como decimos en Albacete, sin mirar a la cámara directamente, casi le estropea la foto, pero el resto de todo el acompañamiento está como si no pasara nada. Es la imagen de aquellos años del franquismo, en que la gente ponía cara de no pasar nada a pesar de que había una putrefacción ambiental muy fuerte. Y esta foto se convierte en una foto decisiva. Este es el velatorio. Recordaréis, los mayores en vuestros pueblos, a las mujeres tocadas con ese vestido, esa enagua que les servía de pañuelo también, en el velatorio y que reproduce una foto más de lo que es ese momento capital. Ni el tiempo me permite más, ni conviene que yo me extienda y sencillamente quiero despedirme de vosotros diciendo que soy consciente que a la gente mayor no se le puede explicar cómo son las cosas.
75 años, los que han llegado a los 60, a los 65, a los 70, a los 75 años, han llegado con una experiencia de vida que no están para que se les hagan muchas recomendaciones. Y a mí hay mucha gente que me dice, estoy deprimido, no sé cómo enfrentar este momento, esta situación, no tengo ganas de muchas cosas, etc. Yo les hago un comentario que he aprendido de vosotros, que no es fruto de mi cosecha. Y es que cuando se llega a edades como las nuestras, hay dos armas fundamentales para mirar con la cabeza levantada, mirar al futuro, no tener miedo a la perspectiva y demás. Dos requisitos nada más. Es como esa barquichuela que yo os decía que está al pairo en el mar y que de pronto le salen dos remos. Con esos dos remos, por lo menos, tú puedes direccionarte hacia donde quieras. Uno de esos remos es vital. A los años nuestros es vital para tener enganche, para tener apoyo, ser buena persona. El otro remo es igualmente vital, que es tener sentido del humor. Aquellos que a nuestra edad son capaces de decir, me puedo mirar como una buena persona y me puedo mirar con sentido del humor, porque goteras hay muchas, yo creo que tienen una perspectiva positiva para andar un camino que ojalá sea muy largo y que yo os deseo a todos. Un abrazo y muchas gracias. Pues tomaremos nota de estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Enhorabuena, felicidades por la conferencia. Creo que nos ha gustado, coincidimos todos en que nos ha gustado mucho y hemos aprendido también mucho. Tenemos un poquitín de tiempo para alguna pregunta, un par de preguntas. Ya saben, levantan la mano y me acerco con el micrófono si alguien quiere formular alguna cuestión. ¿Sí? Venga, por aquí. Es que cuesta, claro, animarse de primeras. Ya que ha hablado usted de la guerra civil, últimamente me ha dado por comentarle a un primo mío exactamente que está estudiando historia que me recomendara un libro que realmente me pueda enterar qué es lo que pasó, porque sigo con un montón de lagunas y he leído ya bastante y todo el mundo me dice lo mismo, que es que depende quién lo haya escrito, depende de la ideología. ¿Realmente hay algún libro que hable con claridad de lo que fue la guerra civil? Gracias. Pues mira, si vas a una librería cualquiera, puedes encontrar no uno, sino varios por distintos momentos, tanto de la guerra civil como de la posguerra, en unos cuantos de paso en paso, que se titula La guerra civil contada de tal manera que no le va a gustar a nadie. Te garantizo que es muy fácil de leer, que es muy clarificadora y que desde luego no es sectaria, sino que cuando dice la guerra civil que no le va a gustar, el relato de la guerra civil que no le va a gustar a nadie, es porque evidentemente ha salido del maniqueísmo de que aquí estaban los buenos y allí estaban los malos. Es evidente que eso no quiere decir que existiera la misma situación por parte de unos y otros. Es decir, que no es lo mismo quien da un golpe de Estado que quien recibe un golpe de Estado. ¿De acuerdo? Eso es evidente. Eso diferencia en gran medida. Pero, una vez que nos metemos en plena guerra, hubo muchas barbaridades en ambos frentes y en ambas poblaciones, sin duda ninguna. Y por eso te recomiendo este libro. Juan de, agradecerte profundamente lo que es una conferencia absolutamente intimista, costumbrista
que semeja y quiere decir la confianza que nos tienes para descubrirte tus recuerdos más íntimos y más entrañables. Muchas gracias por ello. La pregunta que te voy a hacer, porque yo sé que eres no un viejo, ni mucho menos, un antiguo militante socialista. Lo eras y lo eres, 100%. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión sobre la evolución que ha tenido la memoria histórica de la época de Zapatero con la época presente, que es la memoria democrática, tan denostada por clásicos antiguos, y esos que son viejos, socialistas, que no están de acuerdo absolutamente para nada? ¿Cuál es tu opinión personal, Juan de? Bueno, pues la verdad es que el tema de la memoria histórica a mí me parece fundamental. Ninguna sociedad que no mire su realidad cara a cara puede superarla. Y concretamente, frente a la imagen que ha habido de que la memoria histórica lo único que pretende es reabrir heridas, nada más lejos de la realidad desde mi punto de vista. Yo conozco familias, bastantes familias, que lo único que querían era rescatar los despojos de sus familiares, meterles en un ataúd, ir a la iglesia, hacerles una misa de requiem y un responso y llevarles a descansar al cementerio de su pueblo. Nadie puede decir que esto es revolucionario, ni que esto es impresentable, sino todo lo contrario. Y con ese ambiente, con ese dispositivo, yo creo que nos tenemos que aprestar todos a que pueda haber una reconciliación profunda, de tal manera que nadie quede en el olvido en función de una conflagración como la que hubo en una guerra civil, donde, como después hubo 40 años, unos quedaron malditos como negativos y otros en las losas de las iglesias y demás. Yo creo que hay que hablar de la totalidad de los muertos y hay que tener la capacidad para rescatar la imagen y el recuerdo de todos los españoles. Pero, como en estos momentos estamos hablando de una nueva ley y de una nueva posición, yo te diría lo que yo tengo claro. No es ninguna recomendación para vosotros. Yo tengo absolutamente claro para mí que la transición española fue un modelo impresionante que debemos defender y proteger. Que la transición española supuso que a través del diálogo, después de muchos avatares dolorosos, se logró que unos y otros se pusieran de acuerdo y pudieran establecer una Constitución en la que cupiéramos todos. Eso es ejemplar y es, yo creo, que un motivo muy fecundo, muy fértil para otras poblaciones que tienen la misma problemática que tuvimos nosotros. Por tanto, yo te diría que la Constitución del 78 es un tesoro, pero un auténtico tesoro, que se la puede ir modificando, como todas las leyes, y adaptando, pero que pretender ponerla en solfa, cuando todos sabemos lo que estaba en la base de esa Constitución. Estaba la amnistía para todos. Al decir para todos, es para todos. Desde los crímenes de ETA hasta el momento, hasta los crímenes que se produjeron en la zona nacional, como los crímenes que se produjeron en la zona republicana, que hubo de todo. Y, por tanto, la ley de amnistía supuso uno de los ejes de esa transición. No vamos a hacer ajustes de cuenta, vamos a mirar al futuro. El segundo factor fue la bandera. La bandera republicana fue sustituida por una bandera que utilizó el bando que dio el golpe de Estado, pero que realmente era una bandera previa a la republicana,
también española. Y se aceptó esa bandera. Y el tercer ingrediente es que se aceptaba que España era una monarquía constitucional. Esos son los tres ejes del acuerdo democrático del 78, de la Constitución del 78. Todo está sometido a cuestión, todo está sometido a crítica, como debe ser, pero es indudable que está funcionando de una manera razonabilísima, independientemente de que las noticias que nos llegan en estos momentos del exrey Juan Carlos pues no sean lo más edificantes posibles. Pero, oye, también los partidos políticos han tenido episodios no muy dignos y tampoco les ha dicho nadie que desaparezcan. Y, por tanto, teniendo en cuenta que hay posibilidades de crítica de unos y de otros, yo creo que esos tres factores de amnistía para tratar el pasado como algo que llegamos a un acuerdo para olvidar en cuanto a sus posibilidades de ejercicio penal, la bandera y el rey son los tres símbolos que adornan la Constitución española y que nos están dando realmente un resultado muy positivo, porque la monarquía parlamentaria, con independencia de lo que cada uno piense, está, y en estos momentos con Felipe VI, está dando un ejemplo de neutralidad y un ejemplo de capacidad de representación, porque la monarquía parlamentaria es que el rey reina, pero no gobierna, que quien gobierna es el pueblo a través de los votos en el Congreso de los Diputados, y que, por tanto, estamos en una monarquía parlamentaria modernísima que no tiene nada que envidiar a repúblicas de otros sitios. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo se llama el presidente de Portugal? Alguno que a lo mejor es un estudioso. ¿Quién sabe cómo se llama el presidente de Alemania? Creo que si hiciésemos aquí un sondeo, pocos. ¿Quién sabe cómo se llama el presidente de Austria? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los jefes de Estado fundamentalmente tienen una función representativa y si dejan que funcionen sus parlamentos de manera adecuada, no tienen por qué ser un desdoro ni tienen por qué ser retardatarios, en absoluto. Muchísimas gracias. Y además es que acabamos con una pregunta de plena actualidad. Sí. Vamos a solicitar a nuestra presidenta, a Carmen Rosa, que nos acompañe. Juan de Dios, por favor, si se pueden colocar delante. Porque desde la asociación quieren tener un detalle de agradecimiento por su participación en la conferencia. Mientras tanto, les cuento que la próxima semana, el próximo lunes 29 de noviembre, nueva conferencia. En este caso, el título es Hoy para Mañana y correrá a cargo de Juan Francisco Fernández Jiménez, que, por cierto, también está con nosotros, también saludamos y le agradecemos el que haya asistido previamente a esta conferencia. Pues recuerden, Hoy para Mañana, Juan Francisco Fernández Jiménez, ingeniero técnico agrícola. Hasta entonces, como siempre, que disfruten de la semana.